buenas noches, y la verdad que es una alegría encontrarnos con muchos de ustedes, caras conocidas y otros de nuevo acá y compartiendo en este ámbito, además universitario, en la universidad pública también es un gusto, pero además algo que yo quiero destacar, bueno, es válido para mí, aunque parezca mentira, recién hoy volvemos a compartir una mesa con la doctora Rial desde que terminamos la gestión. Y entonces, como quiero decir algo, primero que hace un rato se habló del 27 de abril, ¿no? En la huelga del 27 de abril y se habló de dirigentes presos. En ese momento, además de dirigentes presos, en plena dictadura, había una joven abogada que iba a visitar a los presos y los acompañaba. Y esa abogada era la doctora Rial. También decir, acá pueden omitir el aplauso, que si hubo 12 años de gestión en el Ministerio de Trabajo, esos 12 años no hubieran existido si no hubiera tenido yo personalmente el apoyo irrestricto, el compromiso y la dedicación de la doctora Rial. Valen las dos alianzas. Por esas dos razones me doy el lujo de apoyarla. Y hablando ahora, y como sabía que Noemí iba a agarrar la ametralladora y iba a sacudir todo, se me ocurrió por ahí compartir con ustedes un poco los debates que vienen, ¿no? Me parece que hoy estamos enfrentando un escenario que podemos describir rápidamente y que lo vamos a hacer con la aclaración que va a llamar un poco la atención, que yo creo que hacia el 2019 ese escenario que estamos viviendo hoy se va a agravar un poco, no mucho más, ya bastante daño se ha hecho, y nosotros, todos nosotros, debemos ir tomando la responsabilidad de pensar ese escenario que viene y qué hacer en ese nuevo escenario, para volver a tener la audacia que hubo en el 2003, cuando un presidente le pusieron los condicionamientos que tenía que aceptar si quería durar un año, dijo que no, y además de decir que no, empezó a demostrar en los hechos que la Argentina iba a crecer a partir del trabajo, a partir del salario y a partir de la seguridad social. Es decir, a partir de la demanda. Que los tiempos del ofertismo, que los tiempos de la teoría del derrame se habían acabado y que debíamos crecer de una manera que incluyera a todos. Y la única manera de crecer económicamente, incluyendo a todos, es a través de lo que se llama la política de ingresos. Cuando el mundo se rige solamente con políticas macroeconómicas como la política financiera o la política cambiaria, los que pagan el precio de que solamente importen estas dos políticas son los sectores más vulnerables, son los desocupados que crecen, son los trabajadores y trabajadoras que pierden derechos. Entonces, quiere decir que hay otro camino, que no es cierto que hay un solo camino. Y hoy estamos volviendo a recorrer el camino de los que dicen que hay un solo camino. Hoy estamos otra vez teniendo que escuchar que esto es culpa de la pesada herencia y por supuesto tenemos que hacer esto. Nosotros tuvimos una pesada herencia mucho más grande, pero la atendimos, la enfrentamos, la administramos, hagamos, dijo un mojito, con la decisión de ir por otro camino. Entonces, eso es lo que hoy está en debate. Entonces, por supuesto que veremos qué pasa en el 2019, por supuesto veremos cuál es el contexto internacional, por supuesto que esto tiene muchísimo que ver, no es lo mismo la Argentina con Lula preso que Lula libre, o Lula presidente, por decir lo más cerca y lo más brutal que se me ocurre, pero, y lo mismo digo con respecto a la política económica,
puede haber mucho más daño, es cierto, podemos llegar más deteriorados al 2019, pero quiero decir que sacando estas dos grandes variables, para que se entienda, el escenario del mundo del trabajo va a tener ciertas características que podemos repasar rápidamente ahora. Por ejemplo, la desocupación va a seguir, la desocupación es muy difícil que se revierta, va a estar alrededor de un 10%, hoy ya tenemos en varios lugares del país desocupación de 2 dígitos, y es difícil que con este modelo y con esta dirección de las políticas haya una reversión de ese proceso. Lo mismo va a pasar con el trabajo no registrado, que está creciendo, fue además un fenómeno nuevo, y que les pido que tomemos nota porque estamos enfrentando una realidad, yo diría, con cierta resignación, a pesar de la resistencia de muchos sectores que celebro y que podría enumerar, y sería justicia enumerarlos, pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Pero lo cierto es que el crecimiento del empleo que muchas veces se está anunciando tiene una característica fundamental. Más del 75% de los puestos de trabajo que se crean hoy son precarios. No tienen el cumplimiento de todos los derechos, son monotributistas, son autónomos, con lo cual estamos retrocediendo imperceptiblemente todos los meses en la calidad del empleo. ¿Se entiende? Proceso que no es exclusivo de la Argentina. Tenemos muchas veces la tendencia a creernos que lo que nos pasa a nosotros nos pasa solamente a nosotros. Acá Noemí citó varias veces el ejemplo de España o de Italia. Bueno, este proceso que estamos viviendo en la Argentina, en Europa, en los países desarrollados, empezó inmediatamente después de la gran crisis del capitalismo del 2008-2009, porque una vez que le pagaron a los bancos, una vez que la crisis dejó de ser económica, se convirtió básicamente en una crisis del empleo a nivel mundial. Y hoy, por ejemplo, en España, entre julio del 2016 y junio del 2017, de los puestos creados, el 95% son empleos temporales. Y en España tienen el raro privilegio de que el 25% de esos trabajadores temporales son por una semana. Entonces, digo, porque esto no es solamente un problema de abogados laboralistas, esto no es solamente un tema del debate parlamentario, esto nos cambia la vida a todos, porque el nivel de incertidumbre que a partir de ese mercado de trabajo se genera es de la que hablaba el ministro de Educación con su habitual frivolidad, el entonces ministro de Educación Bullrich, diciendo que lindo que es vivir en incertidumbre. Es lindo vivir en incertidumbre cuando vos tenés mucha guita afuera, cuando tenés campos que te respaldan y todas esas cosas. Vivir en incertidumbre para todos los demás, la verdad que es muy angustiante. Y lo padecemos y se va a ir extendiendo. Bien. Dicho esto, ¿qué otro dato tenemos en el escenario laboral? Los salarios reales han retrocedido brutalmente en el 2016, empataron un poquito en el 2017 porque era un año electoral, y hoy, este año, vamos a tener un nuevo retroceso del salario real. Los salarios reales no han llegado todavía al nivel del 2015 y no van a llegar a esos niveles. Con lo cual tenemos pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de manera extendida. Porque atención, acá no es como creen algunos, que de eso, si soy un sindicato bueno, me salvo. O si soy un empresario pequeño, mediano, que me porto bien y digo que lo voté a Macri y me salvo. Acá la cosa es más dura. Acá esos sectores no se va a salvar ninguno. Va a ser parejo. La pérdida del salario va a ser un dato de la realidad. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de este gobierno, uno de los objetivos estructurales de este gobierno, es modificar las relaciones de capital y trabajo. Es que vuelva otra vez al trabajo a estar subordinado al capital en términos de distribución del ingreso. En nuestro tiempo habíamos llegado a que el capital tuviera el 48% y el trabajo el 52%. Ahora lo revirtieron y estamos otra vez en un proceso, porque fue una de las condiciones de posibilidad de sostener al gobierno de Macri
es que se modifique la relación, definitivamente la relación de capital y trabajo. Esto tenemos que entenderlo porque explica cuál es la decisión profunda que tiene este gobierno. Más allá de pedir disculpas porque se equivocaron o retrotraer alguna medida para después cambiarlo o hacer que el tarifazo lo paguemos en cuotas en vez de un solo saque. La dirección que le marca el diario La Nación, quiero ser claro, va claramente a modificar la relación de fuerzas en la Argentina. Esto es lo que hay que entender. Esto tiene obviamente un reflejo en el mundo del trabajo. No puede ser, y mucho menos en un país como la Argentina, donde todavía y a pesar de todo el trabajo es importante, el trabajo es referencia de inclusión social, el 70% de la razón por la cual se cambia de situación social sigue siendo el trabajo en la Argentina. Es una cuestión cultural el trabajo en la Argentina, y donde además, a pesar de todo, con sus errores, defectos, virtudes, trayectorias, mejores o peores, el sindicalismo sigue siendo un elemento, un obstáculo, finalmente, para un cambio de paradigma. Y por ello, este gobierno apunta claramente a debilitar al sindicalismo. A debilitarlo cooptándolo, fragmentándolo, y si no hay otra alternativa, reprimiéndolo, digamos. De alguna manera van a avanzar. Con lo cual, otro elemento que nos vamos a encontrar en el 2019 va a ser sindicatos más débiles. Entonces sí, sindicatos más débiles y pequeñas y medianas empresas también más debilitadas. Va a haber claramente un aumento de la precariedad del trabajo y de las condiciones laborales. Noemí algo decía a raíz del tema de la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene una característica también señalada por los académicos, que es su reversibilidad. Si la relación de fuerza se modifica, la negociación colectiva puede ser utilizada en contra de los trabajadores. Vamos a tener reformas laborales flexibilizadoras, nos la vendan como nos la vendan. Haya una primera etapa más blandita, con un blanqueo que a todo el mundo le parecerá encantador, haya después una agencia para resolver el problema de las obras sociales, que va a ser bienvenida sin lugar a duda porque hay serios problemas en ese terreno, sigan por el Instituto de Capacitación, que en realidad están copiando leyes que dejamos olvidadas en algún cajón del Ministerio, y finalmente van a ir por lo que quieren. Finalmente van a ir a bajar las indemnizaciones, finalmente van a ir por el fondo de cese, que es un sistema de despido donde el trabajador ahorra su plata para pagar su propio despido, y además se produce una genialidad absoluta porque entonces el empleador ya no le importa el trabajo, no importa que sea Juan, porque Juan se va, andate Juan, y pasá por el banco a buscar la guita que ahorraste. No es que yo tengo que pagar la indemnización a Juan, ese querido que estaba hace 20 años trabajando conmigo. Ya eso va a ir desapareciendo. Los cambios son de fondo, son culturales, no son solamente te quito una licencia, van por otra cosa. Y además, finalmente, porque ahora se va a hablar de nuevo con el tema de las reformas. Miren, cualquiera sea el contenido de las reformas, si las reformas son de verdad, van a ir en contra de los derechos de los trabajadores. Y díganme una cosa, los problemas de los argentinos, la verdadera razón del problema de los argentinos son los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Es prioridad hacer una reforma laboral en la Argentina o será prioridad algunas otras cosas? Me parece que habemos otros problemas para encarar, con lo cual es evidente que van por otro. Y el otro gran tema que nos vamos a encontrar, que yo creo que va a ser, ese sí, uno de los problemas estructurales junto con la deuda externa, nos vamos a encontrar con los fondos de la seguridad social afectados. La reforma previsional le ha pegado un saque brutal al ANSES, la reforma tributaria ha producido una rebaja del financiamiento del ANSES a través de la rebaja de las cargas sociales, y esto parecerá muy interesante a algún pequeño empresario, y lo entiendo, pero a esto afecta de raíz
el sistema de seguridad social. Y finalmente, lo que hace este gobierno es meterse con la sustentabilidad del sistema de seguridad social. Afecta al sistema, lo daña al sistema para alegar que el sistema no es sustentable. Entonces, como no es sustentable, tenemos que modificarlo. ¿Y qué hacemos? Se lo damos un cachito más, un cachito menos a los privados, volvemos otra vez la burra a la noria, otra vez a la misma historia y la misma. Porque nosotros seremos viejos. Nos habremos quedado en el 45 o en el siglo XX. Ahora, en términos ideológicos, los viejos, los antiguos, los que repiten siempre lo mismo, lo aplican en cualquier país y en cualquier situación política del país, es los neoliberales. Son la derecha. La derecha no tiene cero aporte de novedad. Ni una novedad. Nada de lo que están haciendo es nuevo. Es viejo y sabemos cómo termina. Pero no estaba hablando del tema laboral. Digo, a ver, algunos no me saquen a ver, algunos temitas rápidos los fui mencionando. Temas de debate sin lugar a duda hacia adelante. Quisiera empezar por uno que me parece obvio, que es: no es posible pensar en políticas económicas neoclásicas y ortodoxas si queremos salir de este embrollo. Es necesario buscar por el camino de la heterodoxia, es necesario buscar por el camino de la demanda agregada, es necesario buscar por el camino de la sustitución de importaciones, la puesta en marcha de un verdadero plan de recuperación de la industria nacional. Pasa por ahí. Digamos, todos sabemos, todos, y los que venimos del peronismo más convencidamente, digamos también, sabemos que el crecimiento es conducido por la demanda. Finalmente, si no hay demanda, no va a haber producción ni tampoco inversión. Sabemos que el Estado es creador de demanda. El Estado debe organizar la producción y el empleo. No estoy diciendo que la haga, sino que tiene que organizarla. Sí, eso me parece que está fuera de duda. Definitivamente tenemos que rechazar la teoría del derrame. Es mentira que se llenan de guita los de arriba y gracias a eso caen. Ya nos lo contaron una vez y lo único que derramó fue más pobreza, más desocupación. Sabemos también que un endeudamiento externo mal manejado, grosero, termina siendo una forma sutil de sometimiento a quien quiera, al imperialismo, a los países que mandan, no importa. Un endeudamiento mal hecho, un endeudamiento que no llega para grandes inversiones estructurales, termina siendo una forma de sometimiento. Es la forma más clara de bajar la bandera de la independencia económica. Digo, para los que vienen del peronismo y todavía se autotitulan y se golpean el pecho, estén o no en el Parlamento. Y también me parece que a esta altura hemos tomado nota, porque es un problema del mundo, que la desigualdad termina siendo un freno para el desarrollo. La desigualdad social ya no es solamente un problema de buenos pensamientos, no es solamente un tema de buena conciencia, no es solamente un tema de solidaridad, no es solamente un tema de la justicia social. No hay crecimiento económico sustentable, y mucho menos en la Argentina, si tenemos desigualdad social creciente. No se banca. No se banca. No se banca políticamente, me refiero, no solamente económicamente. Otro tema. Hoy el mundo, y la Argentina no es ajena, está enfrentando una dicotomía, un dilema en materia de trabajo. Por un lado, tenemos esta amenaza de las nuevas tecnologías. Y lo planteo como amenaza porque ese es el marketing con el que presentan el tema.
Acá hay que flexibilizar las condiciones laborales porque lo exigen las nuevas tecnologías. Miren, que las nuevas tecnologías, como las brujas, que las buenas tecnologías existen, que las nuevas tecnologías afectan el empleo, pero no está dicho en ninguna parte, ni la experiencia histórica demuestra que las nuevas tecnologías necesariamente nos llevan al fin del trabajo. Depende de muchas cosas. La experiencia histórica nos lleva a principios del siglo XIX, un gran cambio tecnológico. En ese momento el capitalismo no tenía controles ni límites y significó inmensas masas de desempleados que migraban para todos lados, caída de los salarios, disminución de la productividad, pero también hubo otro tiempo de gran cambio tecnológico que fue toda la etapa de los 50 a los 70, profundísimo cambio tecnológico, porque mucho del cambio que vivimos ahora nace en ese momento, pero en ese momento el contexto era otro. En ese momento había gobiernos populares, partidos de izquierda que estaban presentes, sindicatos que tenían presencia, regulaciones en los países para administrar ese cambio tecnológico. Entonces, no es igual el cambio tecnológico en un contexto o en otro. Lo que digo, inclusive al día de hoy, el cambio tecnológico en esta Argentina es muy distinto al que hubiera sido en otra Argentina. El cambio tecnológico con Lula presidente no va a ser el mismo cambio tecnológico que con Temer presidente. El cambio tecnológico en Alemania es distinto al cambio tecnológico que está habiendo en España desde que Rajoy es presidente. Digo, esto también pasa y tenemos que tenerlo en cuenta. Porque nos amenazan con que mañana en vez de estar ustedes acá charlando, voy a estar dando una charla a robots. La verdad, yo no me lo creo. Creo que ni es tan rápido, ni es tan inevitable, ni se va a extender tan rápido a todas las actividades. Hay muchos estudios que hablan de la profundidad del cambio y muchos otros que también lo desmienten. Desmienten la velocidad y la intensidad. Ojo, no estoy diciendo que no haya cambio tecnológico y que está habiendo grandes situaciones de desocupación. Lo que digo es que no nos corran con el cambio tecnológico. Esto es lo que yo quiero señalar. Pero además es un debate. Es un debate ¿por qué? Porque en la otra punta y al mismo tiempo hay un crecimiento. Estos son puestos de trabajo de punta, de buen salario, y en la otra punta crece la precariedad, crece la informalidad, o sea que tenemos un mundo que se está dividiendo, fragmentando en trabajo de punta y trabajos informales. Y este es un desafío que los argentinos tenemos que prestarle particular atención. Y lo digo porque, como no podía ser de otra manera, todo el proceso de los movimientos sociales, que a nosotros nos tocó vivirlo muy intensamente, porque yo siempre cuento que nosotros arrancamos teniendo en la puerta del Ministerio de Trabajo 2 o 3 movilizaciones por día conducidas por movimientos sociales, algunas de ellas que no querían nada, solamente que los viéramos para que supieran que existían, y donde terminamos con Noemí, que veníamos negociando en el campo sindical, salarios, alguna condición de trabajo. De vez en cuando nos encontramos negociando kilos de carne y kilos de pan. Y eso no es una frase simbólica. Eso fue así. Esos movimientos sociales han sufrido todo un proceso, han acompañado el proceso de cambio que vivió la Argentina, y con la tradición, yo diría, sindical de nuestro país, se fueron organizando. Yo tuve grandes discusiones con ellos, nos peleamos mucho, porque ellos querían ser rápidamente sindicatos, y yo entendía su afán de organizarse, pero no me parecía bueno asimilarla a la figura del sindicato. Bueno, pero quiero decir, todo eso da como resultado que hoy los movimientos sociales están organizados, tienen representación, van en camino de acceder complejamente, no sabemos cómo va a ser eso, pero acceder a alguno de los derechos que Noemí estaba mencionando. Entonces, me parece que requiere eso
esta realidad que se nos presenta por un lado de un crecimiento del empleo informal y de la economía popular, junto con esta progresiva consolidación institucional, la necesidad de que nosotros tomemos nota de este tema. No, un país como la Argentina no se puede permitir el lujo de tener esa cantidad de fluidos, porque el sistema termina explotando, siempre termina explotando. Entonces, desafío por delante, y hay preguntas, yo tengo más preguntas que respuestas en este tema. ¿Qué hay que hacer? Políticas universales, asignación universal por hijo. Finalmente la asignación universal por hijo fue reconocerle la posibilidad de la asignación familiar a todos estos sectores. ¿Qué fueron las moratorias? Fue la manera de que accedieran todos estos sectores a jubilaciones, porque muchos de ellos tenían años y años de trabajar en negro haciendo changas. Nosotros hicimos ese tipo de políticas, pero claro que no alcanzan. Habrá que pensar en eso, y esto nos lleva a un tercer gran tema de debate. Es el tema de la protección social, que es el tema de la seguridad social. Los recursos de la seguridad social van a ser un tema sustantivo en la etapa que viene, porque atrás de cualquier decisión con respecto a cómo se sostiene la protección social, hay una decisión política. Hay una decisión política, es de dónde saco los recursos. Este gobierno decidió sacar las retenciones y manotear el ANSES. Hizo una opción: libero a los sectores agroexportadores, que son los que tienen la manija, pero me genera déficit fiscal. Si de algún lado tengo que tapar el agujero, manoteo los fondos de la jubilación y los fondos del ANSES. Bueno, ese debate, esa discusión, la vamos a tener que tener, porque no vamos a poder estar mucho tiempo con esta masa de fluidos que va a haber en el 2019. Yo no estoy diciendo que la respuesta sea exclusivamente la seguridad social. Digo, es un tema que va a ser de primer orden para la sustentabilidad del futuro gobierno en la Argentina. ¿Está claro? Los mecanismos, bueno, pensémoslo, discutámoslo, escuchemos. Y voy terminando. No, voy a terminar acá. Queda mal terminar así de golpe, pero eso prefiero a que me arregle. Muchas gracias.